día, más que un tambor de un revólver lleno por día. ¿Y a cuántas más incapacitadas? ¿Y a cuántas más incapacitadas? En calidad de vida, exactamente. Es el tema del que nos vamos a ocupar. Gracias, Rubén. Es el tema del que nos vamos a ocupar hoy porque es muy importante el futuro, las medidas que vamos a tomar a futuro en nuestro país. ¿Cómo está, senadora? ¿Con quién estamos? Además, Jesús. antes de presentarla a la senadora, además esto representa el 12% del total de las muertes cada año en Paraguay. Sí. O sea que es una cifra bastante alarmante también. Bienvenida, senadora Esperanza Martínez. Gracias por recibir nuestra invitación, por venir a NPI. No, al contrario, buenos días a la audiencia, muchísimas gracias a ambos por la invitación, es un placer como siempre estar con ustedes. Quiero partir un poco la entrevista en dos, me gustaría hacerlo. Y en la primera parte me gustaría consultarte y entrevistarte como exministra de Salud. Porque estamos ante un problema muy grave y si se confirman esos números que estaban circulando a través de medios de comunicación, es terrible. 9 muertes por día a causa del tabaco. Así es. Por día mueren 9 personas a causa del tabaco. Sí, en realidad el tabaco se ha convertido en una causa mundial. Ajá. Tiene un convenio marco en la Organización Mundial de la Salud, que es el único convenio mundial en salud que han firmado, creo que cerca de 167 países en el mundo. Lo que demuestra la importancia y la preocupación de los países, sea cual sea el tinte ideológico, digamos, todos acuerdan de que la lucha contra el tabaquismo es una lucha de salud pública en la vida moderna. ¿Por qué? Y porque el cigarrillo en los últimos 40, 50 años se fue convirtiendo en un hábito, incluso que al comienzo estaba relegado a los varones, pasó a ser un hábito en las mujeres y pasó a ser cada vez un hábito que se introduce en niños y en adolescentes. Entonces, todo el esfuerzo mundial en realidad tiene que ver sobre evitar el primer cigarrillo. Y evitar el primer cigarrillo a edades tempranas. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a fumar a los 9 años, a los 10 años, es probable que sea una gran fumadora de adulta. Sí. Si comienzo a los 20, 25, tal vez sea una fumadora ocasional, y eso es un poco el foco de todas estas medidas, evitar que los niños y adolescentes comiencen el hábito, porque las campañas contra el tabaco en general no es por un problema de cambiar de marcas ni de dejar de fumar, porque generalmente el hábito se instala muy fuertemente. La idea es no fumemos, no comencemos con el hábito, porque tiene implicancias en salud severas. Tocan enfermedades cardiovasculares, toca el cáncer, toca enfermedades neurológicas, pulmonares, y todas estas enfermedades son de alto costo. Hacer un bypass en un adulto joven cuesta 25, 30 millones, poner un puente. Una persona en terapia intensiva cuesta 10, 15 millones por día. Entonces los estados han tomado esta decisión de una lucha frontal contra el hábito del tabaquismo porque revienta todos los presupuestos de salud en el mundo. A mí me gustaría hacer hincapié en esto, los números. Desde el inicio de toda esta guerra contra el tabaquismo que se ha dado, se habló mucho de cuánto le cuesta al Estado paraguayo sostener un sistema de salud que dé íntegra respuesta a los fumadores, a los enfermos de enfermedades respiratorias a consecuencia del tabaco. Como ministerio, ustedes hicieron una evaluación de cuánto le cuesta al Estado en general el tabaco, las consecuencias del tabaco. Bueno, nuestro sistema de salud todavía no tiene discriminado, no tiene estudios, digamos, propios, pero lo que hacemos es tomar estándares internacionales y tomar los resultados de salud.
Por ejemplo, creo que ahora estamos por cerca de 1.300, 1.400 cánceres, nuevos cánceres por año. Tenemos más o menos la internación de aquellos que asisten al sistema de salud. Hay gente que por supuesto está fuera del sistema de salud, pero tomando una proyección de pacientes internados, pacientes graves, que pueden ser hospitalizados y los casos que se registran en Paraguay, hay una estimación más o menos de 100 millones de dólares que cuesta tratar las enfermedades asociadas al tabaquismo. Y los impuestos que hoy se cobran a través del impuesto selectivo al consumo, se estima que recauda al Paraguay cerca de 86 millones de dólares, de los cuales más o menos la mitad produce el tabaco. O sea que de 100 millones, hoy se recauda 42, 43 millones de dólares para afrontar esos gastos. Pero eso que se recauda va directamente a salud para su uso directo en hospitales o en tratamientos de enfermos con males pulmonares. Bueno, la ley que nosotros aprobamos ya el año pasado, que modificaba, digamos, varios de los artículos, tomaba el convenio marco y lo convertía en una ley nacional, que era una cosa pendiente en Paraguay. Paraguay suscribió el convenio, pero después no hizo la ley. En esa ley sí establece un porcentaje que vaya a el programa de enfermedades no transmisibles, que es la que se ocupa del tema de tabaquismo. También le dedica al deporte, tratando de, digamos, buscar otras alternativas para la gente joven, que ayude, digamos, a tomar hábitos saludables, y otra parte apoyando, digamos, la transferencia de la agricultura que hoy dedica a la plantación de tabaco en Paraguay para que migre a otras áreas de producción y también apoye, digamos, este cambio económico que se da en las familias que cultivan tabaco en Paraguay. Yo quiero retroceder, senadora, y decías vos que en Paraguay y en otras ciudades también, que un niño de 9 años empieza a probar un cigarrillo. ¿Qué se puede hacer como Estado? Decías vos que se hablaba de campañas para que esto se pueda prevenir, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para que ese niño no pruebe a los 9 años? O sea, ahí entraría nuevamente la familia y también senadora. O sea, acá el trabajo debería ser en conjunto. El Estado, la familia, la sociedad, los centros educativos. Es lo que creo también, ¿verdad? Así es, indudablemente el hábito de que papá, mamá o algún adulto de la familia fume es una manera de demostrar, digamos, a los niños de que el hábito es aceptado. El convenio marco lo que ha hecho es una serie de medidas, y la ley que fue aprobada introdujo parte de esas medidas. ¿Cómo se plantea esto? El tabaco comenzó a ser un hábito social aceptado por todos. Sí. Al contrario, uno iba a un evento y uno le pedía a alguien que deje de fumar y la persona se ofendía, decía, bueno, andate en otro lugar, si no te gusta, bajate del ómnibus, andate en taxi, ¿verdad? Incluso era una cuestión casi de estatus. Así es. Yo tengo una amiga que estudió en la Argentina, quiso estudiar medicina en la década de los 70, sí. 75, y ella era asmática, una asmática muy severa, y en esa época en la Argentina las clases eran de 1.500 personas, y ella decía, y fumaban 2.000, incluyendo a los profesores de medicina, y tuvo que abandonar la carrera, porque iba a las universidades, y las universidades eran, por supuesto, en ese momento una efervescencia de la liberación. Las mujeres comenzaban a plantearse el tema del hábito de fumar como un hábito de independencia, de autonomía, ¿verdad? Falsos valores que crea la propaganda, ¿verdad? De que si vos fumás sos más linda, más sexy, más exótica, más no sé qué cuánto, y lo mismo para los varones, más varonil, más hombre, más decidido, más conquistador, etc. Por eso la propaganda ha sido suspendida en todas partes del mundo. Está prohibida la publicidad en relación al tabaco, y lo que se intentó es que el tabaco deje de ser un hábito que sea normal, al contrario. Entonces comienzan estas campañas de espacios libres de humo de tabaco. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tomo
alcohol, ¿verdad? Y yo me bebo una botella de whisky o me bebo 5 botellas de cerveza o de ron o de lo que quieran, en realidad yo soy la consumidora y soy la que asumo las consecuencias. Pero si yo prendo un cigarrillo aquí en este ambiente cerrado y fumo durante ustedes que hacen el noticiero y están todos los días juntos y uno de ustedes o los dos fuman todo el día, el señor, el camarógrafo que nos está asistiendo, aquí la gente también fuma con ustedes. Entonces, se habló en un momento dado, por ejemplo, en los lugares públicos, en los restaurantes, que haya espacios libres y que haya espacios para consumidor. Y se prohibió, ¿por qué? Porque el mozo que va a atender a la gente también es un consumidor pasivo y no tiene ningún derecho a ser contaminado, o sea, no hay ningún derecho a contaminarlo. Entonces, ¿qué se hizo con estas campañas libres de humo? Lugares libres de humo que son espacios públicos y espacios privados de acceso público. Si yo voy al cine, voy al shopping, voy a una tienda, voy a una cooperativa, voy a donde sea, que es un espacio público de acceso libre, entonces no está permitido fumar. ¿Y eso qué hace? Que se convierta en un hábito antisocial. Entonces, de ser un hábito que todo el mundo le da un valor, un estatus social, hoy el que fuma es al revés. Tiene que salir afuera, tiene que disculparse, tiene que ir a un espacio libre, fumar en su casa, fumar en su auto, donde él quiera, pero donde no haya otras personas a quien ponga en riesgo. Ahora bien, vamos a la segunda parte. La segunda parte, en su rol de senadora, y hablar un poco de este fenómeno que se está dando en el país, que concentra muy pocas empresas en realidad, que producen una cantidad abismal de cigarrillos. Y ayer veía datos que compartía Santiago González en su espacio en Telediario, de una fabricación promedio de 3.000 millones de cajetillas de 20 unidades al año. De toda esa producción, el 95% va al exterior y el 5% queda aquí. O sea, ni pensar si el consumo era mucho más importante en el país, en qué condiciones íbamos a estar. Este descontrol en la producción de tabaco, los pocos impuestos que se pagan aquí, ¿desde cuándo se dio ese boom? Ese boom comienza con Horacio Cartes llegado al poder, o es un negocio de hace años al que nunca le prestamos la debida atención. Sí, es un negocio de hace años y que no le prestamos la atención, que empeora, digamos, con la presencia del presidente Cartes, indudablemente, al ser presidente de la República, y lo que simboliza que un presidente de la República sea el mayor productor o exportador de cigarrillos, cuando hoy, les decía, hay un consenso mundial. Yo recuerdo cuando él estaba en campaña a la presidencia, le preguntaron qué pasaría con la ley de control del tabaco y él dijo: yo voy a ser presidente de la República y no empresario. No está cumpliendo todas sus promesas como esperábamos, y en realidad este es un fenómeno. Imagínense que este negocio es un negocio transnacional, sí, que el negocio lícito, porque no hablemos del negocio ilícito, que es un negocio tan igual en tamaño de dinero al tráfico de otras drogas o al tráfico de armas, en términos de lo que cuesta, digamos, en dinero circulante. Pero, por ejemplo, las transnacionales se han dado el tupé de demandar al gobierno del Uruguay por medidas sanitarias que ha tomado al interior de su país, ¿verdad? Y tuvieron que ir a la Corte Internacional para defender su derecho de autonomía como país, de decir: aquí nosotros no vamos a enfermar a la gente. ¿Y por qué? Y porque son muy poderosos. O sea, este es un negocio de muchos años, y las campañas contra el tabaquismo comenzaron en Estados Unidos y en Europa allá por la década del 70, del 80, por el tema de los costos de los gastos en salud. ¿Y qué hicieron las campañas? Las empresas tabacaleras migraron hacia América Latina, y hoy América Latina se está colocando en una posición de defensa, porque
un paraguayo debe tener menos calidad de vida que un neoyorquino o que un parisien. Nadie, todos tenemos derecho a la misma calidad de vida. Entonces, ahora que América Latina está planteando, están migrando las empresas a África, porque siempre trasladan el negocio a los países menos educados y con más pobreza, porque allí está el mayor consumo, porque es más fácil horadar, digamos, en ese tipo de poblaciones. Y por eso que el impuesto al tabaco es una manera de encarecer la cajetilla y que la gente no sea una cosa de consumo fácil, sino que sea una restricción, que cueste dinero, que cueste mucho dinero, para que entonces los niños, los adolescentes que tienen que pedir dinero a alguien, en realidad encuentren una barrera económica para el uso del cigarrillo. Durante la semana se escucharon varios proyectos. Uno de ellos era el que presentó Desiré, que hablaba de un impuesto de unos 1.500 guaraníes por cajetilla, que sumando a la producción por año, daba aproximadamente unos 800 millones de dólares, si la memoria no me falla. Y ese proyecto pretendía blindar 400 millones de dólares para educación y 400 para salud. También López Perito presentó en el transcurso de la semana un proyecto de ley, pero en realidad no buscaba tanto el tema del impuesto, sino la trazabilidad del producto. Y el Frente Guazú presentó otro proyecto, que creo que era un poco más, el que era un poco más completo, porque blindaba esos fondos, pero para diferentes sectores, para la realización de actividades físicas. Si todo esto sale genial, a Cartes le queda un año de gestión. Este mal va a seguir. El tabaco va a seguir generando un negocio de millones de dólares en el país. Se va Cartes, pero se va a lograr el objetivo de aprobar algún proyecto de ley que logre rescatar esos millones de dólares en impuestos y utilizar en el sistema de salud y educación público, o se va Cartes, se va el enemigo y termina todo. Y te pido una respuesta fuera de tu actividad política, te pido tu visión como política, te pido tu visión como mujer. ¿Se va Cartes, muere el enemigo y muere todo? ¿O esta es una bandera que efectivamente pueden llegar a tomar los políticos y se puede llegar a rescatar esa plata por el bien del país? Mira, hablando a título personal, para mí yo soy salubrista de corazón, soy médica, hice salud pública y bueno, creo que ahí tengo mi mayor corazón, me siento más cómoda trabajando en salud pública que haciendo, digamos, actividades parlamentarias, porque creo que, bueno, eso es lo que hice toda mi vida. Y sobre todo creo que el Paraguay necesita grandes transformaciones en salud y siempre he tratado de colaborar en eso. Y la causa contra el tabaquismo es una causa política sanitaria, no es una causa anti-Cartes. Nosotros, yo fui presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos en el año 2000, 2089, 2000, en 2 periodos, y en ese momento recuerdo que Saneman, en ese momento diputado, había presentado la primera de control de la publicidad, que por supuesto no se pudo concretar, y desde el Círculo Paraguayo de Médicos con el doctor Antonio Cubilla, que es un experto en cáncer, en patología de cáncer, éramos ahí los que andábamos detrás de todos los medios para tratar de enfrentar a al gran negocio de la publicidad de tabaco. Cuando fui ministra de Salud, el presidente Lugo hizo un decreto, porque no teníamos fuerza en el Parlamento, hicimos un decreto, la industria tabacalera lo declaró inconstitucional y dijo que el ministerio necesitaba una ley. Se presentó la ley y las tabacaleras con lobby lograron modificar la ley y construir un monstruo que no servía para nada. El presidente Cartes, Lugo lo vetó y lo volvimos a presentar ahora en el periodo del presidente Cartes y aprobamos gran parte de la ley que hoy está vigente. Lo que pasó con esa ley es que el impuesto al tabaco, el Ejecutivo
dijo que él aceptaría hasta el 20%, nosotros presentamos 50%, 50%, bajamos a 20% y dijimos 20%. Pero en la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría el presidente Cartes, colocó la palabra hasta 20%, por lo tanto no llega a 20%, y de 13 que era subió a 16%. Todos los países de la región están en 50, 70, Brasil tiene 300% más, o sea, estamos hablando de que no hay país como el Paraguay que tenga una tasa tan baja de impuestos al tabaco. Y en este momento están los 3 proyectos. Yo creo que el presentado por el Frente Guazú, que quiere llevar de nuevo este 16% a 30% como mínimo y 50% como máximo, y el presentado por Desiré y otros colegas, donde se agrega el precio a la cajetilla. A la cajetilla. Ambas son perfectamente compatibles porque son las dos maneras. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice que ambos métodos hay que hacerlo de manera simultánea. De modo que yo creo que vamos a tratarlo, hay un compromiso de tratarlo en 15 días, vamos a tratar de unificar ambos proyectos y en realidad lograr ese aumento en la tasa de impuestos. Y la segunda ley que también nosotros participamos del proyecto, está el Carlos Filisola y yo, y no sé si otros colegas más también del Frente Guazú, tiene que ver con la trazabilidad del tabaco. Eso que vos decías, ¿por qué el Paraguay importa tanto tabaco y finalmente produce tan poco en el consumo interno y también donde se va una gran cantidad de tabaco que entra al Paraguay y que no sale legalmente y se fuma, parece que se fuma, de manera increíble. Pero no sabemos en qué parte del mundo. Se fuma y se fuma sin que sepamos. Y claro, y somos signados como el país que tiene el 30% del contrabando de cigarrillos del mundo. Informe de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Paraguay maneja el 30%, 30% del contrabando en el mundo, genera Paraguay. Entonces, allí es donde esta ley de trazabilidad, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, esta cajetilla que se produjo hoy en Tabacalera Doña Esperanza, voy a poner mi nombre, ¿para dónde va a ir? ¿Va a ser consumido en el Paraguay? ¿Va a ser consumido en el Brasil? ¿Va a ser consumido en dónde? Y da todas en el informe que se coloca en la cajetilla por códigos de barra, permite saber de qué producción, cuánto se hizo esa producción, etcétera, de tal manera que la gente pueda, los sistemas de control puedan determinar que aquí no se hace cigarrillo de contrabando, que aquí no hay ilegalidad en el consumo del cigarrillo, y eso va a producir en realidad un alivio a todo este sistema de inseguridad que tenemos, porque aquí el contrabando, las drogas y este enriquecimiento de gente a través de cuestiones ilícitas es lo que genera primero gente con mucho dinero, que generalmente termina en toda esta rosca del narcotráfico y todas las otros negocios irregulares que está produciendo muerte, que está produciendo inseguridad en el país. Y por otro lado, va a sacar